Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Andrés Napoli, que es abogado, especialista en Derecho Ambiental, es consultor, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Vamos a hablar con él sobre un tema que es de preocupación de la organización, los incendios, la necesidad de incorporar delitos ambientales al Código Penal. Y vamos a hablar de este anticipo que mencionábamos en el arranque del programa, el impacto de la última dictadura cívico-militar en Argentina y esto relacionado a las políticas ambientales del país. Así que ya te saludo, Andrés, ¿cómo estás? Muy buen día. ¿Qué tal? Muy buen día, Sergio. ¿Cómo estás? Es un gusto poder compartir con vos este rato y yo diría que podríamos empezar mencionando parte de lo que nombra a este proceso que queremos desanudar hoy y que tiene que ver con las políticas públicas de los recursos naturales que habían empezado, como sabés, a difundirse en la década de los 70. Ahí Gran Bretaña crea su Secretaría de Ambiente, un año después Estados Unidos la Agencia de Protección Ambiental, y ya en el 73 el expresidente Perón creó la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano, dependía del Ministerio de Economía y Hacienda, y pone a una mujer al frente, Yolanda Ortiz, y me parece que ese fue un hito en la Argentina y en la región, ¿no, Andrés? Sí, efectivamente, Sergio. Tenemos que recordar que, bueno, esto viene imbuido un poco de lo que fue el mensaje de Perón a los pueblos del mundo en ese tiempo, ¿no? O sea, Perón, que estaba en su exilio en Europa, estaba visualizando lo que estaba ocurriendo en el viejo continente. Fundamentalmente, no nos olvidemos que en 1972 se produjo la primera cumbre mundial del ambiente, que fue en Estocolmo, y que en su artículo primero de la declaración juntó fundamentalmente países europeos, pero en ese artículo primero ya estableció que el ambiente era un derecho humano. Y a partir de ahí hay todo un derrotero que comienza a desarrollarse, que crece un poco en los 70, mucho crece en Europa, en Argentina, por supuesto, a partir de la iniciativa de poner la primera secretaría de Yolanda Ortiz, sí. Pero después se apaga, por supuesto, claramente con la dictadura y vuelve a retomar en 1992 con la Cumbre de Río. Este es el contexto en el cual comienza a desarrollarse eso, ¿no? Sí, y puntualmente entre el 73 y el 76 hubo ahí anteproyectos de la Ley de Vida Silvestre, la creación del Instituto Forestal Nacional, el Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología, la Comisión Nacional del Agua, es decir, una corriente muy a favor de lo que había que hacer. El golpe militar del 76 decide desmantelar esa secretaría de la cual estamos hablando, creada por Perón, ocupada por una mujer, y funda la Subsecretaría de Recursos Naturales, Renovables y Ecología, que ya dependía del Ministerio de Agricultura y Ganadería, otra órbita. Nos vamos a ayudar con Gabriela Merlinsky, que es doctora en Geografía, especializada en Geopolítica por la Universidad de París y doctora en Ciencias Sociales de la UBA, para que ella haga su aporte acerca de cómo cambió el rumbo de la política socioambiental en Argentina a partir del golpe. Respecto de la primera pregunta sobre cómo cambió el rumbo de la política ambiental en Argentina a partir del golpe de Estado de 1976, bueno, primero hay que contextualizar, porque en realidad la primera Secretaría de Ambiente en Argentina es del 73. Antes había políticas sectorializadas para los temas ambientales. Entonces, ese intento de unificar en una agenda de escala nacional, que es del año 73, con la primera Secretaría de Ambiente a cargo de Yolanda Ortiz, bueno, duró apenas 3 años, entonces no se llegó a institucionalizar la política ambiental. Pero sin duda el golpe tiene y sigue teniendo secuelas respecto de la cuestión ambiental. En primer lugar, en materia económica, porque el golpe de Estado fue generar las condiciones para el avance de un programa neoliberal de ajuste en el que por primera vez en la historia, después de 30 o 40 años previos, se subordinó cualquier cuestión social o ambiental al ajuste fiscal y al contraer una deuda, la deuda externa argentina
se generó en esos años, que ha sido gravitante en nuestro rol dependiente. La cuestión ambiental tiene mucho que ver con la dependencia económica y política y con la colonialidad de la naturaleza. Y posiblemente el golpe de Estado también fue el momento clave, el punto de inflexión para la imposición de una ideología neoliberal que todavía sigue teniendo una inercia en las formas de mirar la problemática ambiental en Argentina, esta idea de que el ambiente es una variable de ajuste, de que lo que importa es el crecimiento económico y además para unos pocos. Y también hay que pensar el golpe del 76 como un momento a contracorriente de lo que estaba pasando a nivel global, porque los años 70 son los momentos de auge del movimiento ambientalista y al haber represión de las libertades, desaparición de personas, ahí se interrumpieron procesos de movilización que sin lugar a dudas en los años siguientes hubieran articulado con esas agendas globales del ambientalismo, que ha sido siempre, sobre todo en los años 70, un movimiento contracultural y de alternativas. Gabriela Merlinski es doctora en geografía, se especializa en geopolítica y una vez más reafirma esa clara alianza entre los sectores económicos y la dictadura. Y aún más hondo, lo que dice Gabriela Merlinski es que esa alianza entre una economía destructiva y los sectores económicos que rigen en el país siguen actuando más o menos del mismo modo, de un modo que privilegia la ganancia descuidando todo lo que sea social y ambiental. Andrés, yo creo que en la época de la dictadura las empresas elegían si querían tratar o no sus efluentes o contaminar. Si optaban por lo segundo, por contaminar, pagaban lo que se llamaba una cuota de resarcimiento por contaminación. Visto desde este lugar hoy parece una atrocidad, ¿no? Sí, efectivamente, fue una de las resoluciones que tomó el gobierno militar a través de lo que eran las obras sanitarias, que permitía o aplicaba lo que era el principio de contaminador-pagador, y entonces a las empresas les resultaba muchísimo, digamos, optaban por pagar multas, que además en contextos inflacionarios como los que teníamos eran irrisorias, porque además las multas no se pagaban al final del ciclo, así que era muy cómodo para las empresas, pero creo que lo que planteaba también Gabriela en su intervención tiene mucho que ver con algunas definiciones económicas que tomó la dictadura, ¿no? El rumbo de la destrucción de la industria nacional, del proceso, digamos, de importación abierta, ¿no? Que Serú Girán nos recordaba en la canción José Mercado compra todo importado. Esto fue una cosa evidente. Y además, por supuesto, esto respaldado por los actores de la Argentina. No nos olvidemos que la sociedad rural saludó a Videla con una carta abierta a un año de su gobierno, planteando que ese era el rumbo que tenía que tomar la Argentina, ser exportador de recursos naturales e importador de todo lo que estuviera industrializado en el exterior. Debates que hasta hoy tenemos, por cierto, Sergio. Sí, y organizaciones que no han cambiado en esencia. Digamos, la sociedad rural que acabas de citar sigue siendo una organización que no se ha dado la actualización que hace falta, y en muchos campos, especialmente de la política económica, sigue rigiendo aquella idea de los 70. Gabriela Merlinski también habla de las secuelas que aún pueden verse. Recordemos que la dictadura asociaba la militancia socioambiental con ideologías subversivas. Esto implicó la persecución, el desmantelamiento de algunas organizaciones de la época como la Fundación Bariloche. Pero escuchemos a Gabriela Merlinski sobre las secuelas que aún podemos ver. Respecto de las secuelas, yo creo que en términos económicos la continuidad del programa económico de la dictadura la tiene todo el periodo del gobierno de Carlos Saúl Menem, que fue un proceso de avance, de privatización de recursos naturales y también de apertura de la economía hacia los mercados, aumento del desempleo. Todo eso generó nuevas condiciones para el capital internacional. Es el momento del avance de la minería, es el momento de la autorización de la soja transgénica.
Y yo no puedo dejar de ver el gobierno de Menem como una continuidad neoliberal respecto de la dictadura. Por supuesto que ahí no estuvieron clausuradas las libertades políticas, pero hay una continuidad en el modelo neoliberal que es el más gravitante para pensar el ambiente en la Argentina. Y bueno, la otra secuela muy importante de la dictadura militar es esa generación que se perdió, los desaparecidos por razones políticas, que claramente fueron una generación que cumplió un rol fundamental histórico en términos de pensar alternativas, un país mucho más inclusivo, un país para todos, y esa discusión necesariamente lleva a un debate sobre el ambiente. Recordemos, por ejemplo, el trabajo maravilloso de la Fundación Bariloche, Catástrofe o Nueva Sociedad. Ese texto es del 72. Todos los autores de Fundación Bariloche se tuvieron que exiliar porque fueron perseguidos por la dictadura militar, y hoy en día sigue siendo el gran modelo alternativo al modelo mundo de Meadows and Meadows, y es un debate que todavía es importantísimo dar, que quedó trunco en aquel momento, se volvió a revitalizar 30 años después, pero de haber seguido esa discusión intelectual en la Argentina y América Latina, otro hubiera sido el rumbo de nuestras economías y de nuestros proyectos por el buen vivir. Estás escuchando a Gabriela Merlisky, es especializada en geopolítica, sobre las secuelas que aún pueden verse de la última dictadura en la Argentina. Nos sigue acompañando Andrés Napoli, que es abogado especializado en derecho ambiental, y con él estamos analizando este periodo, las declaraciones de Gabriela también, que aparece además, Andrés, como de gran actualidad. Hay discusiones que no están saldadas claramente todavía, ¿no? Sin lugar a dudas, es decir, todas esas discusiones se siguen reproduciendo hoy. Los distintos modelos que se nos plantean son todas esas discusiones. La cuestión ambiental está en el medio. Me parece que cuando hablamos, por supuesto, hoy estamos tocando el tema de dictadura desde la perspectiva del ambiente, pero imaginémonos que ese es un contexto que va mucho más allá. La dictadura lo suprimió todo, la dictadura suprimió la Constitución, la dictadura suprimió todas las libertades, todos los derechos y la garantía de las personas, y algo fundamental para procesar el ambiente es el ejercicio de los derechos, Sergio, la posibilidad de participar, la posibilidad de informarse, la posibilidad de incidir en políticas públicas. Todos esos temas sin esos derechos son inviables e imposibles. Por eso es que estos modelos que se reproducen hoy, donde vuelta, en este momento que estamos saliendo de la pandemia, volvemos a discutir la cuestión de la generación de divisas, profundizar el extractivismo para que las divisas aparezcan, que cualquiera o que plantee un debate nuevo sea tildado de ambientalista falopa o ambientalista bobo, precisamente y además y muy increíblemente por gente que se supone progresista, son los temas que nos tienen que llamar la atención. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires.